2015 es el arranque, el punto de arranque de la elección del 2016, ¿no? No solo porque en términos formales empieza en 2015, en agosto me parece que es cuando empieza formalmente el proceso electoral, o sea, ya estamos en el proceso electoral de 2016, sino por todas las cosas que vienen aparejadas en torno a este proceso electoral. Por un lado, pues se va a definir la posible continuidad o no de un proyecto político que inició en el 2010, cuando se ganó la elección por parte de Rafael Moreno Valle, y que algunos analistas políticos, investigadores, politólogos, señalan o plantean como un escenario en donde se busca darle continuidad a este proyecto, ¿no? Que no se quede solamente en un sexenio, sino que se pueda crear un gobierno, digamos que paralelo a la parte formal, para hablar de una suerte de maximato, una suerte de cacicazgo político, ¿no? Y me parece que en este 2015 estamos viendo justamente los elementos que nos hace pensar que la apuesta está como hacia ese lado. No solo por la parte de las aspiraciones de Moreno Valle hacia la presidencia de la República, sino al control que está ejerciendo sobre Puebla, sobre el Estado. Por un lado, como planteas también, es la cuestión de los consejeros, ¿no? Pero no solamente es el único, ¿no? Sino, recientemente, en este mismo mes, vimos en el Congreso del Estado cómo se aprobó una reforma al marco legal para cambiar de nombre a la Procuraduría General de Justicia del Estado y transformarla en una fiscalía. Es decir, esto viene de un contexto nacional. Se está modificando ese esquema, pues, de procuración de justicia. No es exclusivo de Puebla, eso es cierto, pues, ¿no? Pero esto es aprovechado por parte del grupo gobernante para dejar en una posición muy importante, me parece, que es en el tema de la seguridad, de la procuración de justicia en el Estado, a un personaje completamente afín al gobernador, ¿no? Víctor Garrancá. A Víctor Garrancá se le aprueba dejarlo en el puesto por 7 años, lo que significa que Garrancá no solamente va a estar la siguiente gobernatura, que es la mini gobernatura de 1 año 8 meses, sino va a estar gran parte de la siguiente grande, pues, ¿no? La de 2018-2024. Y este es uno de los ejes que estamos viendo mediante los cuales el gobernador está estableciendo esas líneas de poder paralelas al poder formal. O lo otro, bueno, pues tiene que ver con los órganos electorales, la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Que es además quien vigila, ¿no? el buen actuar de los gobernantes en todo el Estado, pues no solamente el gobernador, sino a todos los 17 municipios, a todos los órganos constitucionalmente autónomos, en fin, toda una serie de sujetos obligados de transparencia, de vigilancia en el manejo de las cuentas públicas. También está controlado por un personaje que es afín al gobernador, en este caso el yerno del exgobernador Melquiades Morales, un personaje muy cercano y quien le abre la puerta al poder a Moreno Valle. En fin, vemos todas estas líneas paralelas mediante las cuales el gobernador, si bien ya no va a estar como figura al frente, ¿no? como gran Tlatoani en el Estado, sí va a seguir controlando ciertos ejes importantes para la gobernabilidad del Estado, ¿no? La seguridad pública, o más bien la Procuración de Justicia por lo menos, el tema de la vigilancia del poder, que es además, es decir, es un elemento de coerción y de control muy fuerte, ¿no? La aprobación o no de las cuentas públicas, y incluso el Congreso del Estado. La transparencia, por supuesto, no es un tema que le interese a este gobernador, y me parece que en general a ninguno de los mandatarios les interesa el tema de la transparencia. Pero bueno, el control de Moreno Valle sobre la Comisión de Acceso a la Información Pública es un control que no habíamos visto en sexenios anteriores. Solamente tenemos como referente el sexenio anterior, porque antes de eso no había otra comisión de transparencia. Pero ni siquiera con Marín pues hubo un control tal, pues no siempre había dos posiciones muy afines al mandatario en turno, y una más que era como la disidente, ¿no? que era como una voz que rompía con esta hegemonía total o con esta monotonía política, ¿no? Pero con Moreno Valle nos olvidamos de esos espacios de disidencia y solamente tenemos el control del gobernador, ¿no? Incluso uno de los personajes que eran parte de esta comisión se fue a formar parte del órgano electoral estatal, y fue un personaje que se dedicó a proteger el tema de transparencia o los temas tabús para el gobernador.
durante su estancia en la Comisión de Acción de Información Pública, ¿no? Y entonces ya podemos esperar qué va a pasar en su estancia en el OPLE, ¿no? Y me refiero a Federico González Magaña. Te diría también que otro de los temas que me parece que marcó agenda importante en el Estado en este año que está por terminar es el tema de la seguridad pública, ¿no? Al arranque del sexenio vimos un repunte muy importante en materia de inseguridad, ¿no? Se dispararon muchos índices y con el paso de los años, más o menos algunos empezaron a bajar, pero en este último año las estadísticas nos dicen que va de nuevo para arriba, ¿no? Temas, si quieres en términos generales, el volumen pues, de delitos parece que no es tan alto comparado con otros años. Cuando vemos casos como específicos que tienen que ver con delitos violentos, violaciones, homicidios dolosos, robo de vehículos con violencia, en fin, en todos esos vemos una curva creciente que va a repuntar en este año. Y en ese contexto de la seguridad pública, señalaría el asunto del robo de combustible. El robo de combustible por dos razones. Primera, porque por el incremento que ha tenido en Puebla, ¿no? Hacemos un balance hace unos meses con gente de la jornada y entre la jornada y Lado B, y veíamos que el crecimiento del último año de gobierno de Mario Marín, como para tener un referente, con los años de gobierno de Moreno Valle, estamos ya en 860%. O sea, ha crecido 8 veces ese delito, ¿no? Y en este año no ha parado, ¿no? En 2015 no ha parado. Y de hecho 2015 fue como el año en donde periodísticamente volteamos a ver esa problemática de seguridad que ya estaba como bulliendo, pero de pronto como que no terminábamos de asimilarla, ¿no? Y eso además nos llevó a entender o a mirar otro fenómeno que tiene que ver con la desaparición de personas, un nivel de personas desaparecidas al nivel que se ve en Reynosa, Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Una ciudad que hablamos con un alto índice de inmersión o de incrustación del crimen organizado en la sociedad y que estamos viendo lo reflejado también, o estamos viendo niveles muy similares a Tepeaca, ¿no? Son de las cosas como que en términos informativos me parecen muy relevantes en este año que termina. Bueno, el tema de los presos políticos me parece que lo estamos viendo es decir, con todo el sexenio, no solamente en este año. Claro, en este año llegamos ya a ciertos conteos, digamos, de personajes o de personas que han sido encarceladas por disentir, ¿no? Ni siquiera o sea, como algunos no necesariamente por disentir políticamente de manera general, sino por algún proyecto gubernamental que los afectaba en su vida cotidiana y que decidieron protestar en contra de ello. Y si efectivamente, o si bien pues vimos la liberación de Adán y de Josué Chicale recientemente, es finalmente un triunfo político y sobre todo jurídico, ¿no? Porque es a partir de un amparo, a partir de ciertas cosas, y aún así se estuvo retrasando en tanto fue posible para parte del gobierno del Estado la salida o la liberación de estos dos personajes, ¿no? Si dejas de pensar en esas estructuras formales, piramidales y sobre todo elefantiásticas, ¿no? Así enormes, pesadas, que se mueven muy lentamente, puedes pensar en que se pueden hacer cosas distintas, ¿no? Ahora, esa es en la parte como de que se pueden hacer cosas, ¿no? También hay un asunto que tiene que ver con la parte económica, ¿no? No necesariamente hacer estas cosas reditúan, ¿no? Solamente estas cosas se transforman en ingresos económicos y pues hay que comer y esa parte lo tengo muy clara, ¿no? Una cosa arriesgarse y buscarte algunos cómplices, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo puedo hacer periodismo, pero necesito que alguien se dedique a transformar ese periodismo en ingresos, ¿no? Y no porque crea que hay que hacer del periodismo un negocio, o si el negocio puede ser, el periodismo puede ser un negocio, es decir, tiene que ser redituable, por supuesto, tenemos que comer de ello, ¿no? Si queremos hacer un trabajo profesional, si queremos dedicarnos al 100% a esto, pues por supuesto que tenemos que comer de eso, ¿no? Y entonces, bueno, hay que buscarse a alguien que tenga la habilidad de transformar esas ideas, de transformar esas ideas en algo redituable, en algo que se sostenga, ¿no? Muchas veces nos han preguntado cómo vemos al lado B en 10 años o cómo vemos pues esta posibilidad de crecer. No, por supuesto que queremos crecer en el lado B, pero no nos interesa tener un yate, ¿no? Nos interesa que el lado B pague a sus colaboradores, nos interesa que el lado B
pague a los trabajadores y que pague bien, ¿no? Que, puedan tener, que todos tengamos una vida digna los que estamos trabajando ahí. Pero ya de ahí, de hacer, digamos que ganancia de eso, no es un asunto que a los nos interese. Pero por supuesto que me queda claro que la mayoría de los medios de comunicación, si no es que el 99% de los medios de comunicación, seguimos dependiendo de ingresos que tienen que ver con los órganos de gobierno, ¿no? Y eso de alguna manera te va limitando en cierta posibilidad de acción, en cierta posibilidad de discurso, ¿no? También hay que encontrar ahí como cierto balance, pues, ¿no? Por lo menos que la calidad del trabajo que estamos haciendo nos permita poner las condiciones para aceptar una relación comercial con estos entes de poder. Ahora, hay una cosa que me parece importante no olvidar. El dinero que manejan esos centros de poder no es de ellos, es de todos, ¿no? Es dinero de todos los ciudadanos, es dinero de todos. Entonces debe servir o debe ser utilizado para financiar buenos proyectos, para financiar proyectos independientes, porque es el dinero de todos. Y entonces, mientras haya pluralidad de medios, todos ganamos, ¿no? Incluso, es decir, gana la sociedad, no se gana el gobierno, pero la sociedad sí gana, ¿no? Y al final de cuentas el gobierno se debe a la sociedad. Pero bueno, a lo mejor es un poco utópico, ¿no? Tendría que haber una buena ley que reglamente el asunto de la publicidad oficial, ¿no? Que plantee este escenario donde, a ver, un porcentaje de la publicidad se debe ir a ese tipo de medios, ¿no? Medios comunitarios, medios alternativos, medios independientes, con ciertas condiciones y con ciertas características, pero tiene que haber esa bolsa. Pero bueno, eso me parece que es un poco más utópico porque no lo veo cercano en muchos años, pues, ¿no?